Pues el Señor le bendiga. Vamos a entrar en esta mañana a la palabra. Amén. Que es lo más importante para el creyente. Amén. Dijo el Señor Jesucristo: escudriñen las Escrituras, porque parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿En dónde? En las Escrituras. Amén. Vamos a abrir en esta mañana, vamos a hablar, es un estudio, el profeta prometido por Dios de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Amén. El profeta prometido por Dios de Malaquías, capítulo 4, 5 y 6. Aleluya. Está haciendo algo de calor, pero vamos a seguir adelante en esta preciosa mañana. Aleluya. Vamos a abrir el libro de Malaquías. Amén. Aleluya. Capítulo 4. Versículo 5, versículo 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Dice del Antiguo Testamento Malaquías, antes de Mateo. Amén. Capítulo 4, versículos 5 al 6, nada más. Fíjese muy bien cómo dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y llene la tierra con maldición. Amén. Hasta ahí vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, sea el que se encargue, Señor, de dar esta explicación, Señor. El Espíritu Santo, Señor, nos guiará, dice la Escritura. Él nos enseñará y nos recordará todas las cosas que tú has dicho, Señor. Bendice a cada uno de nosotros en esta preciosa mañana, Señor, y que podamos recibir este mensaje, esta enseñanza, Señor, en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Tome su lugar. Vamos a hablar del profeta prometido de Malaquías, capítulo 4. Amén. Es un estudio. Aquí el problema es, o la duda es, fíjese muy bien, dice la Escritura: he aquí yo os envío al profeta Elías. Amén. La duda referente a este profeta, la duda sería si será el mismo profeta Elías, amén, que fue subido al cielo en un torbellino. Allí en el 2 Reyes, capítulo 2:11, dice que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. La duda es si este profeta Elías, del cual nos habla Malaquías, será el mismo que fue levantado del torbellino, o vendrá en otro cuerpo. Amén. Pero cuando vienen dudas, el único, o las Escrituras, mejor dicho, son las únicas que van a responder a nuestras dudas. La duda aquí ¿será el mismo cuerpo o vendrá en otro cuerpo? Amén. He aquí yo os envío al profeta Elías, dice esta Escritura, esta profecía. Amén. Pero las Escrituras son las únicas que nos van a ayudar para poder saber cómo es que va a venir este profeta Elías. Si será el mismo que fue llevado en el torbellino o vendrá en otro cuerpo. La respuesta está en las Escrituras. Amén. Pero para aquella gente que no tiene el discernimiento espiritual,
no importa cuán religiosos, amén, no pueden discernir que tal persona pudiera ser el profeta de Dios. Amén. Fíjense muy bien. Primero, lo primero que quiero comentar es lo siguiente, amén. Para aquellas personas o aquellas doctrinas, amén, que no creen en profetas, después de Juan, hay muchas congregaciones, hay muchas doctrinas que enseñan que después de Juan ya no hay profetas. Amén. Toman como enseñanza la escritura de Lucas 16, versículo 16, donde dice que la ley de los profetas eran hasta Juan. Amén. Ellos entienden con esta escritura que ya no hay más profetas. Amén. Lucas 16, 16 dice, la ley de los profetas eran hasta Juan. Aleluya. Pero yo le invito a que vaya a Mateo 11:13, Mateo 11:13, y hace referencia a lo mismo. Amén. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O eso ya suena diferente. Amén. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aleluya. Amén. Ambas escrituras que estamos dando ahorita, que estamos tomando de ejemplo, ambas escrituras nos tienen que dar el mismo entendimiento. Amén. Una no puede decir una cosa y la otra puede decir otra cosa. Ambas escrituras nos tienen que llevar a donde mismo. Amén. Fíjese muy bien. Por ejemplo, hay quienes dicen, o quienes no saben, piensan que el Padre es Jehová y que el Espíritu Santo es otra persona. Vamos tomando un ejemplo para poder entrar a esto. Amén. Para poder demostrar que todavía hay profetas. Amén. Las escrituras no se contradicen. Entonces, en Lucas 16, 16 dice, los profetas y la ley eran hasta Juan. Amén. Pero si usted se va a Mateo 11, 13, dice, los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. No se puede contradecir. Amén. Ambas nos están llevando a donde mismo. Amén. No nos va a llevar una a un lado y la otra a un lado. No, ambas nos están llevando a donde mismo. Amén. Como por ejemplo, quiero dar un ejemplo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Padre de Jesús es Jehová, que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Porque es el mismo. Pero en el Salmo 2, versículo 7, dice ¿quién? Jehová. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Quién lo engendró? Jehová. Amén. Y si no creemos que este salmo está hablando del Señor Jesucristo, entonces vayamos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 33, amén, donde nos corrobora que este salmo está hablando del mismo Señor Jesucristo. Amén. En Hechos, capítulo 13, versículo 33, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Entonces, Jehová lo engendró. Él es su padre. Amén. Pero, Mateo 1:20. Usted nada más escuche. Mateo 1:20. Amén. Las escrituras no se van a contradecir. En Mateo 1:20 dice la escritura que el ángel del Señor le apareció en sueños a José, esposo de María, y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén.
Pero en el Salmo dice, Jehová te ha engendrado. Y en Mateo 1:20 dice que el Espíritu Santo es el que engendró. Amén. Porque Jehová y el Espíritu Santo son el mismo. Amén. Pero hay quienes enseñan que no hay escritura para respaldar esa teoría. Amén. Solamente están torciendo las escrituras. Aleluya. Pero son el mismo. Amén. El Señor Jesús no tiene dos padres. Jehová y el Espíritu Santo son el mismo ser. Amén. No porque acá diga Jehová te ha engendrado y acá dice el Espíritu Santo te ha engendrado. Es el mismo. Jehová y el Espíritu Santo. Él es el mismo. Amén. Él es el Padre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Escritura, o de lo que estamos hablando, ¿verdad? Mateo 11:13 dice la Escritura, los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. Nada más llegaron hasta Juan. Amén. Y Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Amén. Lo que entienda de una escritura, amén, lo que usted entienda de una escritura, la otra escritura le tiene que dar el mismo entendimiento. Amén. No va a leer esta escritura y luego a leer la otra escritura y a ver si esto es otra cosa. No, es lo mismo. Profetizaron hasta Juan. La visión que tuvieron fue hasta Juan. Amén. Y búsquele ahí mismo en Lucas. Lucas capítulo 16. Dice que cuando el Señor le dijo a sus discípulos, muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo. Muchos quisieron oír lo que ustedes están oyendo. Amén. Pero Malaquías nada más vio hasta Juan. Amén. La ley y los profetas eran hasta Juan. Aleluya. Entonces, lo que usted entienda de una escritura, amén, aleluya, la otra escritura también le tiene que dar el mismo entendimiento. No le puede dar otro entendimiento, amén, sino el mismo, amén. Entonces, vemos pues que esa escritura no dice que ya no va a haber más profetas, amén. Profetizaron hasta Juan, nada más. Ahí no dice que ya no va a haber más profetas, amén. Pero hay más profetas. Amén. Sigue habiendo más profetas. Dijo ahí el Señor en Malaquías 4, he aquí yo les envió el profeta Elías. Profeta Elías. Antes de que venga el día de Jehová. Amén. Entonces vamos a ver cómo se manifestará ese profeta. Amén. Recuerden muy bien que la viuda que estuvo con Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24, aquella viuda dijo, conozco que tú eres varón de Dios. Le estaba hablando a Elías. Amén. Conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Por lo tanto, la palabra en Elías, amén, es verdad en su boca. Aleluya. Él prometió mandarnos un profeta. He aquí yo les envío al profeta Elías. Amén. Y lo más seguro es que su palabra sea verdad en su boca. La palabra de Jehová será verdad en su boca. Amén. Ahora fíjese muy bien. ¿Estamos hablando de quién? Primera de Reyes, capítulo 17 a 24, estamos hablando ahí directamente del profeta Elías. Amén. El Elías original. Amén. Y luego, hermanos, dice la Escritura que hubo un hombre que siguió al profeta Elías. Ese era Eliseo. Amén. Dice la Escritura, Primera de Reyes, estoy dando Escritura, Primera de Reyes capítulo 19, al versículo 19, solamente escúchenlo, esto lo estoy dejando para la grabación, amén. Estoy dando las citas para la grabación.
Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Yo solamente lo voy a sintetizar. Dice la escritura que Eliseo estaba arando. Amén. Y pasando Elías delante de él, el profeta Elías pasó delante de Eliseo. Amén. Echó sobre él su manto. Amén. Entonces vino corriendo en pos de Elías. Eliseo vino en pos de Elías. Amén. Y le servía. Amén. ¿Quién le servía? Eliseo. Amén. Pero después, más adelante, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice la escritura que Elías, el profeta Elías, le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu, sea sobre mí. Amén. El profeta Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos de camino y hablando, amén, he aquí un carro de fuego, dice la escritura, con caballos de fuego, apartó a los dos, amén. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías. Estamos hablando de esto para poder mirar cómo es que se va a manifestar el profeta Elías de Malaquías capítulo 4. Amén. Solamente la escritura nos va a decir. Aquí vemos que Elías pues fue llevado en un torbellino al cielo. Amén. Y Eliseo quedó. Amén. Dice en el versículo 12 que viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, ¿qué tenía Eliseo? Eliseo se quedó con el manto de Elías. Amén. Que se le había caído. Y dice la escritura, y golpeó las aguas. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Amén. Se apartaron a una y a otro lado y pasó Eliseo. Amén. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, ¿qué dijeron los profetas? En el versículo 15, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Aleluya. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Aleluya. Entonces, ahí está una forma, ahí está un ejemplo de la manifestación de Elías el profeta. Amén. Fue llevado Elías, pero los profetas, los hijos de los profetas dijeron que el espíritu de Elías había reposado en Eliseo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces sí es posible. Amén. Vemos pues que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Amén. El espíritu de Elías reposando ahora en otro hombre llamado Eliseo. Amén. Fíjese muy bien. Aleluya. Pero en Malaquías capítulo 4, amén, nos promete nuevamente el profeta Elías, hermanos. Amén. Se nos habla nuevamente del profeta Elías, que será enviado antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. También Apocalipsis 11, amén, nos habla referente del profeta Elías. Amén. Que es muy aparte de Malaquías 4. Aleluya. Pero, hermanos, nosotros estamos en Malaquías capítulo 4,
donde estamos viendo que el Señor nos promete al profeta Elías. Amén. Pero, ¿qué va a hacer este profeta Elías? De Malaquías, capítulo 4. Algo dice en el versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Ahí nos dice para qué Él nos va a mandar al profeta Elías. Dice en el versículo 6 que Él, hablando del profeta Elías, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Son dos cosas. Amén. Dos cosas diferentes. Ahí es donde muchos van a fracasar en distinguir. Amén. El profeta Elías viene para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Amén. Son dos acciones diferentes en dos hombres diferentes. Amén. Decimos que en dos hombres diferentes porque ya está corroborado con las Escrituras. Amén. No puede ser un hombre nada más, porque entonces se contradeciría. Amén. Imagínense un solo hombre haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y luego después de los hijos a los padres, de un solo hombre. Escrituralmente no se puede. Se contradeciría el asunto. Amén. Ahora, la primera acción que vamos a analizar, según la Escritura, dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Amén. La primera, vamos a agarrar la primera. La primera acción es, o se vivió en Juan Bautista. Amén. Esa partecita se le adjudica a Juan Bautista. Amén. Ahora, fíjese muy bien. Para ese tiempo, cuando Juan Bautista estaba presente, no existía el Nuevo Testamento. Amén. No existía el Nuevo Testamento. Aleluya. Sin embargo, los profetas hablaron de Él. Amén. Los profetas hablaron, espero que no me vayan a malentender. Solamente las Escrituras eran el respaldo para reconocer que Juan Bautista era un profeta de Dios. Solamente que las Escrituras. Solamente las Escrituras nos iban a ayudar, nos iban a respaldar que Juan Bautista era un profeta de Dios. Amén. Porque los profetas no mencionaron un hombre llamado Juan Bautista será el profeta. No, ellos no lo dijeron así. No fue de esa manera. Amén. Tenemos un ejemplo escritural de cómo vinieron con Juan Bautista. Amén. Juan solamente estaba predicando en el desierto. Aleluya. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 19, dice la Escritura que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Enviaron levitas y sacerdotes a Juan para preguntarle: ¿tú quién eres? Amén. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de gente, hermanos, que tenía el Antiguo Testamento. Amén. Que tenían las Escrituras. Pero vinieron a Juan para preguntarle que quién era él. Aleluya. Juan 1:19. En el versículo 20 dice que Juan confesó y no negó. Juan dijo: yo no soy el Cristo. Amén. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Juan dijo: no. Amén. No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió que no. Amén. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que los enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dijo Juan? Juan solamente citó la Escritura. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Amén. Gente religiosa, gente que traía la Biblia, gente que iba a la congregación, gente que iba a las reuniones, a sus reuniones. Amén. Como hoy tenemos mucha gente que van y cantan, van y se reúnen. Amén. Pero están en la misma condición en la que están o en la que estuvieron estos hombres, sacerdotes, levitas y fariseos. No pudieron reconocer que él era un profeta de parte de Dios. Amén. Y sin embargo ellos creían, profesaban conocer en Dios. Amén. ¿Tú quién eres? Y en el versículo 25 dice que estas personas le dijeron a Juan: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Amén. Yo quiero que se den cuenta que ni siquiera Juan tenía que decirles. Amén. Las escrituras son las que daban testimonio. Amén. De que él era un profeta de parte de Dios. Juan no tiene que decir: yo soy el profeta, yo soy Elías, yo soy la profecía de Isaías. Juan no tenía que decir. Las escrituras, ahí venía todo. Amén. Por eso ahí es que escudriñé las escrituras. Amén. Pero con la intención de conocer al Señor. Entonces, es la escritura la que nos va a poder ayudar a identificar a un profeta de Dios. Solamente las escrituras. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que hizo Juan Bautista? Cuando le preguntaron, él solamente citó la escritura. Amén. Isaías 43. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Amén. Isaías profetizó de él. Malaquías profetizó también de él. Amén. Malaquías 3:1. He aquí envió un mensajero. Ellos, los religiosos de su tiempo, tenían eso, pero no pudieron identificar lo que él era. Amén. Y sigue pasando lo mismo hoy. Aunque tengan las escrituras, no pueden identificar a un verdadero profeta. Amén. No pueden. Y ahora con el Nuevo Testamento, fíjense muy bien, nos vamos a dar cuenta, o nosotros tenemos la posibilidad de darnos cuenta, ¿por medio de qué? De las escrituras. Amén. De que una parte de la escritura de Malaquías 4:6, una parte de la profecía de Malaquías 4:6 le corresponde a Juan Bautista. Solamente una parte, y por medio de las escrituras, no por medio de teología, no por medio de interpretación, no, solamente por medio de la escritura. La misma escritura es la misma, ella nos enseña. Amén. Solamente por medio de la unción. Entonces Malaquías 4:6 nos vamos a dar cuenta por medio de las escrituras que solamente una porción de Malaquías 4:6 le corresponde a Juan. Amén. El Señor Jesucristo dijo, refiriéndose a Juan, en Mateo 11, 9 y 10, cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito. Fíjese bien, o sea, se basaba nada más a lo que está escrito. ¿Qué dijo el Señor en el versículo 10? Porque de este, hablando de Juan, es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz. Amén. El cual preparará el camino delante de ti. ¿Y qué dijo el Señor? Fíjese muy bien. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y si quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Amén.
Pero qué enredo tenía la gente en aquella generación. Amén. Aleluya. Es el enredo que había. Amén. Porque cuando a Juan le dijeron, ¿por qué pues tú bautizas? Si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, ni eres el profeta, ¿por qué bautizas? Pero sí lo eran. Juan era aquel Elías prometido. Amén. Aunque Juan dijo, no soy el profeta. Amén. Sí lo era. Amén. Porque él ni siquiera tenía que decir, sí lo soy. Vaya las escrituras. Amén. Las escrituras son las que hablan solas. Amén. Pero cuando la gente se acerca a la escritura con un espíritu de irreverencia, usted no va a entender las escrituras, no las puede entender. Amén. Ni siquiera pueden entender el bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mucha gente está bautizada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí se necesita el nombre, porque en su nombre hay perdón de pecados. Pero como no tienen revelación, amén, por eso no pueden entender las escrituras. Así estaban aquellos en aquella generación. Ellos tenían las escrituras. ¿Y de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió que tuvieran las escrituras? Si no pudieron ver que Juan era aquel profeta de Malaquías, de Isaías, Malaquías 3, Malaquías 4, una parte del versículo 6, Malaquías 3:1, Malaquías 4, versículo 6, una partecita del versículo 6, no todo el versículo 6. Amén. Entonces, allá la gente estaba tan enredada, amén, en aquella generación. Amén. Porque el Señor dijo, y nosotros sabemos por las escrituras que Él era. Y el Señor Jesucristo dijo, y si quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Amén. Pero la gente no le creyó a Juan. Amén. No le creyeron. Pero estaba escrito. Estaba escrito. Amén. No importa lo que dijera la gente. Estaba escrito. Amén. Aleluya. El Señor Jesucristo fue el que dijo de Juan, si quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Pero recuerden, solo es una parte de Malaquías 4:6. Amén. Juan Bautista. Y la misma escritura lo dice, hermanos. Amén. La misma escritura, todo es en la escritura. Amén. Todo está en la escritura. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo dices que nomás una partecita de Malaquías 4:6 es nada más para Juan? Sí, la escritura dice en 4:6 de Malaquías, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. La única partecita que le corresponde a Juan, a ver, usted lo va a ver por las escrituras ahorita, Lucas capítulo 1, versículo 13, donde dice que un ángel le apareció a Zacarías, amén, y que le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Amén. Hasta ese día se supo que llevaría el nombre de Juan. Amén. Juan Bautista es porque bautizaba. Amén. Juan Bautista. Amén. Hasta ese día, Zacarías recibió la orden de que se llamaría Juan. Amén. Entonces, aquel ángel le dijo esa ordenanza a Zacarías. Amén. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre. Amén. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Amén. Y fíjense en el versículo 17. Él irá delante de él. ¿E irá delante de quién? De Juan. Con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos,
y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Compárenlo, hermano. Amén. Compare Malaquías capítulo 4, versículo 6. Hará volver el corazón de los padres a los hijos. Compare esa escritura con Lucas capítulo 1, versículo 17. Y chéquese, busque la escritura, donde dice que Juan es el que va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Esa es la otra partecita de Malaquías 4:6. Dos diferentes acciones. Amén. Y escrituralmente solamente podemos demostrar que Juan cumple con una. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. La otra partecita no le corresponde a Juan. Amén. También si nos damos cuenta, aleluya, la escritura dice que en Lucas 1:8 que Zacarías ejercía el sacerdocio. Amén. Zacarías ejercía el sacerdocio. Y grábeselo bien, cosa que Juan hijo de Zacarías, no ejerció nunca el sacerdocio. Nunca lo ejerció. Amén. ¿Usted cree que Zacarías no le pudo haber dicho a su hijo Juan, oye, el sacerdocio? Hijo, no. Juan fue enviado con otro objetivo. Juan fue enviado con un mensaje distinto. Amén. Diferente para ese tiempo. Aleluya. Para que sean recibidos. Preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Amén. Entonces a Juan, hermanos, le tocó hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Amén. Porque los padres pretendían quedarse con la ley. Los padres vivían sobre la ley. Amén. Como está escrito en Hebreos 10:11. ¿Qué estaba ejerciendo Zacarías? El sacerdocio. El sacerdocio solamente era la ley. Amén. Ofrecían sacrificios. Hebreos 10:11. ¿Qué dice referente al sacerdocio o referente a la ley? Los padres se quedaron en la ley. Los padres querían seguir viviendo por la ley, bajo las enseñanzas de la ley, cosa que Juan no les enseñó ya eso. Por eso no querían obedecerlo. Amén. Dice la escritura, Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote, Zacarías era un sacerdote, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es lo que estaba haciendo, o eso es lo que hacían los padres en la ley. Ofrecían sacrificios que nunca podían quitar la ley. Pero cuando Juan vino, amén, y empezó a predicar, aleluya, él les trató de decir, dejen las cosas de la ley, dejen los sacrificios, pues eso no puede quitar el pecado. Sino que Juan dijo en San Juan 1, versículo 29, cuando él miró al Señor Jesucristo, él dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado. Amén. Ya no los sacrificios de animales. Ahí viene el Cordero, el que quita el pecado. Entonces, ¿de qué servía seguir haciendo aquellos sacrificios si no quitaban el pecado? ¿De qué servía? Pero por eso Juan dijo, he aquí el pecado, he aquí el Cordero de Dios. Allá sacrificaban en la ley, sacrificaban corderos, pero no nos quitaban el pecado. Y Juan dijo, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era desechar. Era volver, hermanos. ¿Qué tenía que pasar ahí? Que los padres que vivían bajo la ley tenían que recibir lo que los hijos. A ver.
El padre de Juan era Zacarías, él estaba en la ley, pero su hijo ya no estaba ahí. Su hijo estaba recibiendo lo mismo que él estaba predicando. Amén. Él mismo dio testimonio. Juan, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Los padres, los que vivían bajo la ley, tenían que hacerse un lado, dejar todo eso a un lado y venir a recibir lo que el hijo de Zacarías estaba predicando. Amén. Que tenían que recibir al Cristo, a Jesús de Nazaret. Él era el Cordero que quitaba el pecado. Amén. ¿Él qué estaba haciendo? Haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos. Amén. Y Juan fue uno de sus hijos. Amén. Porque Juan no practicó lo que su padre Zacarías, el sacerdocio. Amén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Amén. Echar a un lado lo que estaba en su sacrificio. Entonces, ¿qué tiene que venir? Bueno, pues si esto no nos quitaba el pecado, los sacrificios, entonces hay que venir a lo que está diciendo Juan. Juan dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hagámoslo a un lado. Sacerdotes, dejen todo eso y vengan y reciban al Cordero de Dios. Amén. ¿Qué dijo Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. Tuvo que dejar a un lado eso. Lo de los sacerdotes. Amén. ¿Qué dijo Nicodemo? Sabemos que vienes de Dios, Rabí. Y las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. ¿Qué estaba haciendo a un lado? Otro ejemplo, Pablo. Pablo también era fariseo. Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura. Y que tenía que ganar a Cristo. Amén. Nada de lo que hacían los fariseos, nada de lo que hacía la ley. La Escritura dice que la ley, ningún hombre será justificado por la ley. ¿Qué hizo Pablo? Echó todo lo que Gamaliel le había enseñado, lo echó a la basura. Tenía que ganar a Jesucristo, recibir a Jesucristo, lo que Juan había presentado. Amén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dejó a un lado Pablo lo que sus padres, dijo Pablo, yo rebasaba a muchos de mis contemporáneos. Amén. Pero de nada le servía lo que había en la ley. Él tenía que recibir a Cristo. Amén. Él tenía que bautizarse en el nombre de Jesucristo y se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Entonces vemos que Juan hizo volver el corazón de los padres hacia los hijos. Lo que Juan estaba enseñando, lo que Juan estaba predicando, eso lo tenían que recibir. Amén. Y aquellos que estaban en la ley tenían que dejar las cosas de la ley para poder venir a lo que aquel hombre llamado Juan estaba predicando. Una nueva enseñanza, recibir al Cristo. Amén. Pero muchos no lo recibieron. Muchos rechazaron a Cristo. Muchos le dijeron hijo de fornicación. Muchos le dijeron que era de Belcebú, que era del diablo. Pero muy pocos son los que pudieron detectar aquel mensaje de Juan. Amén. Entonces vemos que Juan, él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Hasta ahí. Hasta ahí. Amén. Y sabemos que Juan 1:16 dice que él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. ¿Quién? Juan. Amén. E irá delante de él el poder de Elías. Aleluya. Vamos a seguir adelante. Ahora aquí el problema es que falta la otra parte. Amén. Faltan 20 minutos para poder cumplir con la hora. 20 minutos. Sean pacientes. Falta la otra parte de Malaquías 4:6. Amén. A ver si me pueden conseguir un libro donde viene la foto del mensajero de esta parte que ahora vamos a hablar, pero en grande, que se vea en grande. Amén. Ahorita me lo pasa. No, que se vea en grande.
para poder yo demostrarlo en toda la hoja. Amén. Ahora vamos a hablar de la otra parte de Malaquías 4:6. ¿Cuál es la otra parte? ¿Quién hará volver el corazón? ¿Quién es el que hará volver el corazón de los hijos hacia los padres? Amén. Aquí yo les envié el profeta Elías. Él hará volver el corazón. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Ahora es el contrario, de los hijos a los padres. Con Juan fue de los padres a los hijos. Amén. Ahora alguien tiene que venir a volver el corazón de los hijos hacia los padres. ¿De qué manera? No es otra vez que nos volvamos a la ley. No, ya no se puede, porque la ley de nada nos aprovecha. Amén. La Escritura dice: la ley fue dada por Moisés, la gracia fue dada por Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo, hermano? ¿Cómo van a volver el corazón de los hijos hacia los padres? Amén. ¿De qué manera? Fíjese muy bien, Mateo 17:10. Los discípulos le preguntaron diciendo: Señor, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Estamos hablando del mismo tema, de Elías. Amén. Es necesario que Elías venga primero. ¿Qué dijo el Señor Jesús? A la verdad, Elías, fíjese muy bien, esta es una manifestación. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12. Pues os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Amén. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Juan, hermanos, Juan es el versículo 12 de este capítulo que estamos hablando. Capítulo 17, versículo 12, hermano. Esa escritura se le adjudica a Juan Bautista, perdón. Versículo 12. Amén. Dice el Señor: Elías ya vino y no le conocieron. Versículo 12 se le adjudica a Juan. Él ya vino y no le conocieron. Amén. Y en el versículo 13, los discípulos comprendieron, ¿verdad?, que les había hablado de Juan el Bautista. Pero en el verso 11, dijo el Señor: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora usted dígame con las escrituras, ¿qué vino a restaurar Juan? Juan no vino a restaurar nada. Juan vino solamente a presentar. Vino a preparar camino para el Señor. Amén. Y preparó un pueblo dispuesto para el Señor. Pero sáqueme con las escrituras, ¿qué vino a restaurar Juan? Nada. Juan no vino a restaurar nada. Aquí hay dos manifestaciones del Elías prometido. Amén. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Una. La segunda es: a la verdad, Elías ya vino y no le conocieron. Amén. Entonces, el versículo 11 de Mateo 17, capítulo 17 de Mateo, versículo 11, amén. El versículo 12 es para Juan. El versículo 11, hermano, ese es para el Elías que ha de volver el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Ven? Espero que esté comprendiendo. Este versículo 11, a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Amén. Es para el Elías que va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Que es la otra partecita que está pendiente del versículo 6 de Malaquías capítulo 4, la cual Juan no la cumple, porque no hay escrituras. Amén. Recuerden, fíjense muy bien, quiero que recuerden, está hablando de que Él restaurará todas las cosas. Amén. A la verdad, Elías viene, ya vamos a terminar. A la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. ¿Qué cosas va a restaurar Juan? ¿Qué cosas iba a restaurar, perdón, este Elías que el Señor nos promete aquí? A la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Amén. Y luego Malaquías 4:6, la segunda partecita dice: he aquí, Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres.
Tiene que haber una explicación. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y restaurará todas las cosas. Amén. Aleluya. Ahora, fíjese muy bien, yo quiero que recuerden que el apóstol Pablo dijo en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Amén. Y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen, que enseñen, que digan cosas perversas. Amén. Fíjese muy bien, todo el problema que ha sido en este camino espiritual ha sido la enseñanza. Amén. ¿Por qué persiguió Pablo a la iglesia? Por la enseñanza. Amén. ¿Por qué Pablo nos dice estas cosas? Habrá hombres perversos que hablen cosas perversas. Hombres que hablarán cosas perversas. Amén. Y se temo que después de mi partida. Amén. Y luego a Timoteo le escribe en el capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Qué le dice a Timoteo? Como te rogué que te quedaras en Éfeso, amén, para que ayudases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, amén. El problema es la doctrina, hermano, amén. Le pidió que se quedara en Éfeso. Y si usted va a la edad de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, la edad de Éfeso, amén, tenían un alboroto con la doctrina, tenían un alboroto con la enseñanza, amén. Pero si en el tiempo de Pablo, hermano, fíjese muy bien, Pablo dice a Timoteo, para que te quedaras, te pedí que te quedaras en Éfeso, amén, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, amén. Y en Apocalipsis 2, versículo 2, donde dice el Señor, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. Amén. Hablando perversidades, enseñando perversidades. Habla de la doctrina de los nicolaitas, otra doctrina que nada que ver. Amén. Pero dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. ¿Dónde vino el primer amor? En Pentecostés. Amén. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia. Amén. Entonces, dijo el Señor, has dejado tu primer amor. Amén. Te has caído de tu primer amor. Versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde te has caído. Amén. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Aleluya. Entonces, fíjese muy bien. Estamos hablando, hermanos, de que dice que el Señor nos mandaría al profeta Elías. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que hay que restaurar? A la verdad, Elías viene. Amén. Él hará volver el corazón ahora de los hijos hacia los padres. Esa ya no es para Juan. Esta es para otro hombre. Esta es para otra persona. Amén. Ahora, Pablo, vamos con Pablo, ¿verdad? Porque vemos que la enseñanza, vemos que la doctrina, amén, se estaba corrompiendo, hermanos. Amén. Y luego Pablo en Gálatas, capítulo 11, dice que él confrontó a Pedro. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, dice, le resistí cara a cara. Amén. Versículo 14, porque vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ese es el problema. Amén. Ese es el problema, de que no se están dando rectamente en el Evangelio, en la doctrina, en la enseñanza. Amén. Ese es el problema, hermano. El Evangelio original. Amén. ¿Qué están enseñando el día de hoy? Amén. Si en el tiempo de Pablo, hermano, ¿qué dijo Pablo en su tiempo? Gálatas capítulo 1. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten, y que perturban el evangelio de Jesucristo. Amén. Si en el tiempo de Pablo, hermano, se vieron todas estas cosas, se vieron a través de todas las edades de la iglesia, la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Un problema, hermano. Amén. Que se ha venido. Pero, por eso el Señor nos prometió
que vendría en Elías a restaurar todas las cosas. Amén. Estamos viendo, hermanos, que en los inicios de la palabra, de la predicación, andando Pedro, andando Felipe, pero a Pablo se le dijo: tú vas a ser enviado a los gentiles. Amén. A poner en orden a la iglesia. El que se va a poner enfrente no vas a poner a cualquiera, sino al que cumple los requisitos. Que la mujer no predique. Amén. A poner en orden a la iglesia. Al que anda desobediente, dice la Escritura, el que persiste en pecar, repréndelo delante de todos. O sea, Pablo vino a poner en orden a la iglesia, ¿no? Y todas las enseñanzas, amén, que se nos fueron dadas por medio de él, de los profetas, de los apóstoles, amén. Pero Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, amén. Pero estando Pablo presente, miró todas estas dificultades de las enseñanzas, que las estaban, hermano, dice la Escritura, ¿verdad? Hay algunas cartas del apóstol Pablo difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Si en aquellos tiempos, hermano, había problemas con la doctrina, ¿cuánto tiempo no hay hoy? Amén. Pero por eso, hermanos, dice la Escritura que se nos tuvo que mandar al profeta Elías para restaurar todas las cosas. Amén. Fíjese muy bien. Hoy podemos ver cuántos están desviados de la doctrina original. Así de congregaciones están desviadas de la doctrina original. Y por eso es que el Señor nos envió al profeta Elías. Amén. Él es el que hará volver, Él es el que nos va a hacer volver, hermano, a la enseñanza original. Amén. Y Apocalipsis 17 también se le adjudica, amén, a este Elías que nosotros tenemos o que tuvimos en nuestra generación. Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Amén. Él es el Elías también. Apocalipsis 17 aplica para este Elías que estamos hablando. Amén. Él es el que, como a él se le dio todo el misterio, él es el que va a hacer mover el corazón de los hijos hacia los padres. Él es el mismo que hará, el que va a restaurar todas las cosas. Amén. Nosotros somos los hijos. Amén. Aleluya. Él nos hará volver a la enseñanza original. Nosotros hijos, a nuestros padres de Pentecostés. Ellos son nuestros padres. Ellos tuvieron la plenitud de la palabra. Amén. Fíjese muy bien. Aleluya. Así como Juan Bautista, hermanos, fue el precursor. Amén. El que preparó la venida del Señor. Amén. En su segunda venida del Señor, habrá él mismo, en la segunda venida, habrá uno que va a preparar camino para el Señor. Amén. Fíjese muy bien. El Señor no va a regresar, hermanos. Dice la Escritura, Hechos 3:21, que el Señor está siendo retenido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo es posible que el Señor venga si el pueblo no está preparado? Amén. Si el pueblo está desviado. Como si usted se va por el Antiguo Testamento, Dios les mandaba profetas. ¿Para qué? Para que enderezaran los caminos. No es así como el Señor lo dijo. Amén. Sino que pasó el tiempo. Amén. Y la doctrina se vino para abajo. La enseñanza se vino para abajo. Amén. A través de todos estos tiempos, todo se vino para abajo, la enseñanza, la doctrina. Amén. Por eso es que el Señor nos prometió. Amén. Es aquí yo les envío. A la verdad Elías, dijo el Señor. A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén. Elías vino en Eliseo. Elías vino en Juan Bautista. Amén. Ahora Elías viene en otro hombre a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Elías viene a restaurar todas las cosas, regresándonos a las enseñanzas originales. Juan vino a preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Amén. Hoy
Este Elías del que estamos hablando, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Nuestros padres son la iglesia primitiva. Nuestros padres son la iglesia pentecostal. Ellos tuvieron la enseñanza original. Ellos tuvieron el Espíritu Santo. Ellos tuvieron la palabra hablada. Ellos son la iglesia primitiva. Y nosotros tenemos que tornarnos a las enseñanzas originales. Por eso dijo el Señor, a la verdad Elías viene primero y restaurará. ¿Qué es lo que iba a restaurar? La doctrina, porque la doctrina ya estaba toda chueca, la doctrina estaba toda torcida. Amén. Se salieron de las epístolas del apóstol Pablo, se salieron del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, se salieron completamente de las escrituras. Por eso hoy tenemos tantas logias, que son las denominaciones. Amén. Todos dispersos. Pero, fíjense muy bien, la Escritura dice que Juan vino y preparó un pueblo dispuesto para el Señor. Solamente aquellos que recibieron a Juan son los únicos que se salvaron por recibir ese mensaje. Amén. Ahora en este tiempo se nos envió otro hombre con el poder del espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Y así como en el Antiguo Testamento no venía el nombre de Juan Bautista, amén, pero las escrituras son las que hablan. Amén. Dios ha enviado a un hombre con el profeta, como profeta, con el poder del espíritu de Elías, para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Ya explicamos qué es eso. Ya explicamos el restaurar todas las cosas, la doctrina. Amén. Ese hombre es llamado William Branham. Amén. Él es el profeta, la segunda parte de Malaquías 4:6. Él es aquel que dijo el Señor, Él restaurará todas las cosas. Amén. Aquí está. Él es. Y Él vino. Amén. Él vino a preparar un pueblo, una novia dispuesta para el Señor. Amén. Él es el precursor para la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Él vino a preparar un pueblo ataviado, un pueblo obediente, sujeto a la palabra de Dios, sin interpretarla. Amén. He aquí yo les envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él restaurará todas las cosas. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. La doctrina estaba decaída, la enseñanza. Amén. Si Él no nos hubiera enviado este profeta, nosotros hoy estaríamos como la denominación. Hoy tuviéramos un pastor que lo hizo el hombre. Un pastor que solamente tiene que ir a una escuela de teología. Un pastor que le enseñan a interpretar las escrituras. Discúlpeme, pero la misma escritura dice que no es de interpretación privada la palabra. Amén. Aquí, para poder ejercer un oficio dentro de la iglesia, tiene que cumplir los requisitos que hablan en las escrituras. Tito y Timoteo. Amén. Pero ahorita hay un desorden. Amén. Aún en las iglesias del mensaje hay un desorden. Amén. Hay algunos que no creen en el quíntuple ministerio. ¿Cómo es posible? Si el mensajero lo dijo y la escritura lo dice. Amén. Entonces, póngase de pie en esta preciosa mañana. El hermano William Branham, él es la otra parte de Malaquías 4:6. Él es la parte de Mateo capítulo 17, versículo 13. Amén, si no me equivoco. Así que, si usted no tiene a él por profeta, yo no sé qué vaya a hacer de usted. Amén.
si usted no ha recibido a este hombre por profeta, amén, no sé qué vaya a hacer de usted, porque lo más seguro es que usted ande desviado, amén, porque la Escritura dice que Él para eso nos envió a este profeta, para hacernos volver, amén, del error, de la enseñanza, amén, de la cual Pablo fue testigo, amén, de la cual el Señor nos explica a través de las edades de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. 7 edades lidiando Dios con la iglesia gentil. Amén. La iglesia, usted nótelo, léalo en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 completo. La condición espiritual de las iglesias por los tiempos. Nosotros ya estamos en la 7ª edad. Amén. En la edad de la Odisea. Amén. Pero la iglesia tiene afuera a Cristo. Amén. Que dicen, porque es el Señor que está tocando. Amén. Pero mientras usted no tenga la palabra, mientras usted no reciba la palabra genuina, amén, las enseñanzas, las epístolas de Pablo, todas estas cosas metidas en la iglesia, enseñadas en la iglesia, amén, está perdido, como los fariseos. Los fariseos eran religiosos y no pudieron discernir que Juan era un profeta de Dios. Hoy tenemos mucha gente religiosa, amén, que van a la congregación, que van con la Biblia, que enseñan, que cantan, amén, pero no pueden discernir que el mensajero que Dios nos ha enviado en esta última edad o en esta última etapa, amén, es William Branham. Como dijo el Señor, refiriéndose a Juan, Él ya vino y no le conocieron, amén, y así sigue pasando hoy. Él ya vino y no le conocieron, amén. Así que este es el mensajero que Dios nos mandó a nosotros, amén, a su pueblo, amén. Dios mandó estos profetas para su pueblo, amén. Un profeta para restaurarnos, un profeta para ayudarnos, amén. No se les olvide, aleluya. Por eso dijo el Señor: ustedes mataron profetas, amén, desobedecieron los profetas, aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, yo creo que esto sería todo de mi parte en esta preciosa tarde que el Señor nos ha prometido. Él es el profeta prometido, el Elías, amén. Ahí está la enseñanza, ahí está la explicación, amén. Hay muchas cosas, ¿verdad? Cuando Juan, el Señor Jesucristo, le dijeron a los fariseos, los religiosos: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y el Señor les dijo: yo les voy a hacer una pregunta. Primero, ¿con qué autoridad hacía Juan las cosas? ¿De dónde venía el poder de Juan, el permiso, la autorización? ¿De quién era Juan? Del cielo o de los hombres. Amén. Aquellos hombres no lo aceptaron. Ellos dijeron: si era del cielo, ¿por qué no lo recibieron? Y si era por los hombres le tenían por profeta. Amén. Sin embargo, eran tan religiosos y no le aceptaron. Amén. Y hoy hay mucha gente religiosa, amén, que cree en Dios, pero desechan al profeta de esta edad. Amén. Pero se sienten tan religiosos y rechazan al profeta. Amén. Así dice el Señor. William Branham es el profeta que Él nos envió con el poder y la presencia de Elías. Amén. Mi deseo es que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde, que sigan adelante peleando la buena batalla. Amén. No se deje, métese en la Escritura, siga escudriñando las Escrituras. Amén. La Escritura dice que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Amén. Gloria al Señor.